es el tema de las medidas de prevención y protección en la empresa. Vamos a ver, ¿qué es la prevención según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Según la prevención de riesgos laborales, es el conjunto de medidas o actividades adoptadas o previstas en la fase de actividad, en toda la fase de actividad de la empresa, con el fin de evitar o reducir los riesgos derivados del trabajo. Es decir, todo aquello que se adopta para eliminar o disminuir el riesgo. ¿Vale? Fácil. ¿Por qué? Porque existen riesgos, en todo trabajo existen riesgos y hay que evitar que se materialicen esos riesgos. Además, la prevención tiene que estar integrado en toda la actividad de la empresa, en todas las fases, porque realmente en todas las fases existe peligro. Obviamente, la prevención tiene que estar planificada y bien organizada. ¿Y qué diferencia existirá entre prevención y protección? Pues diríamos que la prevención trata de eliminar el riesgo y la protección trata de proteger al trabajador frente al riesgo que no se ha podido eliminar. Por lo tanto, la premisa es eliminar el riesgo y cuando esto no se ha podido eliminar, lo que adoptamos por la protección. Entonces podemos poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos un techo y el techo se están cayendo ladrillos porque el techo está mal mantenido. Entonces, una opción podría ser coger y poner una red para que los cascotes que van cayendo no maten a la gente que está debajo. Pero obviamente lo que nos dice la lógica es, oye, arreglar el techo en vez de poner lo que es la red, ¿no? Pero además hay otro tema interesante, que claro, hay situaciones en las que los riesgos se pueden eliminar, pero en otras ocasiones no. Es decir, si yo trabajo con una sierra, con la sierra de una sierra mecánica, ahí no hay manera de eliminar el riesgo, porque siempre existirá el riesgo de que me corte o se produzca algún evento no deseado. Por lo tanto, las medidas de prevención tratan de prevenir y las medidas de protección proteger. Digamos que la diferencia entre el hombre sabio y el hombre inteligente es que el hombre inteligente efectivamente resuelve problemas. El hombre sabio los evita. ¿Vale? Pues este es el ejemplo que hemos analizado antes. Entonces, ¿cuáles son los principios preventivos? Primero, evita los riesgos. Es decir, si tú tienes un niño en casa, pues no pongas la lejía a la altura del alcance de los niños, ¿vale? Porque realmente no estarías evitando el riesgo. Igual ya a efecto de tu salud, si tienes sobrepeso y no puedes resistirte a los donuts, pues no pongas los donuts a tu alcance. Como curiosidad, les diré que la Nutella y todo esto siempre se pone a la altura de los niños, para que los niños piquen. Entonces evita los riesgos. A este respecto me gusta siempre analizar este concepto de la estructura de los hábitos. Es una curiosidad, no es algo relacionado con la prevención, pero que realmente es algo muy útil. Vamos a ver, los hábitos se basan en el siguiente esquema. Tenemos un activador, un evento que cuando se produce, imagínate, yo tengo el hábito de que todas las mañanas cuando voy andando al trabajo, me encuentro con una dulcería, la veo, entro, me como un dulce y me pongo hasta arriba y después llego al trabajo súper relajado, porque comer me relaja un montón. ¿Qué pasa? Que el activador es el ver esa tienda y la recompensa es esa sensación de plenitud que te da después de ponerte morado. ¿Qué pasa? Que tu cerebro interpreta que esto es algo positivo y empieza con el piloto automático y considera que debe repetir esa recompensa y esas activaciones, ¿no? O sea, lo vas a hacer de manera automática. Ya ni te lo vas a plantear. Cuando tú veas en la tienda, no te vas a plantear, ¿entro o no entro? Vas a entrar. Es muy difícil combatir con las cosas automáticas. Entonces, lo que te propongo es que si quieres modificar uno de estos elementos, lo que deberías hacer es o bien incidir sobre el activador, es decir, pasar por una calle distinta de la de los dulces para no entrar,
O bien en la recompensa, es decir, a ti te relajaba, ¿tú qué buscabas? Relajarte poniéndote morado. Pues a lo mejor tienes que pegarte una paliza de gimnasia en tu casa por la mañana y ya vas relajado y no necesitas ese chute de azúcar para estar relajado. Vale, y seguimos. Vale. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. Es decir, nuestra premisa es que nosotros tenemos que eliminar riesgos. Pero efectivamente hay riesgos que yo no puedo eliminar, como hemos dicho. Es decir, si yo trabajo podando palmeras, pues yo siempre voy a tener un riesgo de caída. Es decir, obviamente. Entonces, yo tengo que evaluar los riesgos, es decir, valorarlos. Oye, ¿qué posibles lesiones puedo tener? ¿Cómo puedo verme afectado? ¿A cuántas personas puede afectar el riesgo? Etcétera. Y siempre tengo que combatir los riesgos desde su origen. ¿Ok? Siempre desde su origen. ¿Vale? Eso está claro. Es decir, yo puedo coger y imagínate que hay manchas en el suelo de aceite, pues y existe riesgo de que me resbale por aceite. Pues a lo mejor lo que yo tendría que no estar todo el día limpiando el suelo, sino evitar la fuga de aceite del recipiente que sea. Adaptar el trabajo a la persona, los equipos y los medios. Efectivamente nos vamos a encontrar, por ejemplo, con alérgicos. Pues si una persona es alérgica, imagínate de productos de peluquería, pues lo que debemos conseguir es que esta persona trabaje con productos que no le generan alergia o en un puesto de trabajo donde no tenga que utilizar estos productos. De igual manera, yo tengo que adaptar el trabajo a la persona y no lo que normalmente se hace, que es adaptar la persona al trabajo. Es decir, consiguiendo por tanto que estemos hablando de que trabaje en condiciones ergonómicas aceptables y adecuadas. Tenemos que tener en cuenta la evolución de la técnica, obviamente. Es decir, si por ejemplo yo estaba utilizando unos arneses que existe riesgo de rotura por cada 1000 usos, imagínate, y surge una tecnología que hace que el arnés sea irrompible, pues tendré que comprar el arnés nuevo con fibra de araña reforzada que evitará que se rompa de ninguna manera. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un dispositivo de esto, de un robot de desactivación de bombas. Esto sería aplicación de la tecnología a el tema de la prevención de riesgo. En este caso, de los que desactivan bombas. Que son los CEDAX, me parece. Siguiente principio. Sustituir lo peligroso por lo que no implique peligro o lo implique en menor medida. Vamos a ir, imagínate, yo puedo coger, vamos a utilizarlo esto en el colegio. Yo puedo utilizar pegamento de contacto para hacer manualidades, que por cierto es bastante tóxico. A mí me ha sorprendido porque lo solemos utilizar con mucha alegría, pero si uno ve lo que pone atrás, es realmente peligroso. En su lugar, pues podemos utilizar un tipo de pegamento que realmente no sea tóxico de ninguna manera. ¿Vale? Importantísimo. Tenemos que planificar la prevención. Como decía Sun Tzu, en el arte de la guerra, las batallas se pierden o se ganan en la planificación. Entonces, cuanto mejor planifiquemos, menos posibilidades existirá de que después se produzcan consecuencias que no queremos. Anteponer las medidas que favorezcan las medidas de protección colectiva frente a individual. Es decir, por ejemplo, ante el riesgo de caída de cascote, yo puedo dotar a todos los trabajadores de cascos y efectivamente si le cae un cascote, pues efectivamente le va a proteger de la caída, pero lo que también puedo hacer es poner, pues eso, redes para que no caigan los cascotes y se proteja a todos los trabajadores. Por lo tanto, estamos haciendo prevalecer la protección colectiva frente a la individual. Por supuesto, cuando hablamos de dar instrucciones, estamos hablando de no solamente formarlos, sino dirigirlos, ¿no? Pero que la formación es una cosa muy importante. Pero
pero espectacularmente importante. Pero en el ámbito de la prevención, en todos los ámbitos. Es decir, cuando uno entra en muchas tiendas, se da cuenta del escaso nivel de formación de atención al público que tienen las personas que suelen estar allí. Que a veces realmente es lamentable. Entonces, si nosotros diésemos una formación de calidad a la gente que atiende al público, a lo mejor en vez de vender 5 estaríamos vendiendo 10. Por lo tanto, el trabajar sin formación es como cargar un carro con ruedas cuadradas. ¿Vale? Es muy importante. En materia de prevención, la formación no solamente sirve para, oye, tienes que utilizar arnés o no tienes que utilizar arnés y tal, sino además para concienciarlo. Y sobre todo, qué lástima que el sistema educativo no se tome en serio lo que es los primeros auxilios, en términos generales. Es decir, yo no entiendo por qué no existe una asignatura que incluya los primeros auxilios como parte del currículum. O sea, me parece una cosa inaceptable. Bueno, pues entonces, formación e información. Y ya hemos visto lo que son los principios preventivos. En el siguiente vídeo veremos las técnicas de prevención. Así que pues nada, si te gustó el vídeo, dale al like, suscríbete, activa la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.